Edson Arantes do Nascimento. Pelé. El Rey. Considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Campeón de 3 mundiales con Brasil. Más de 1000 goles. Pero hoy no nos vamos a centrar en sus datos futbolísticos. Hoy conoceremos hechos que marcaron su carrera y que involucran a 3 países que dejaron de lado sus conflictos por la llegada del astro brasileño. El Santos, el club de donde surgió Pelé, realizaba giras por todo el mundo desde fines de la década del 50. Era tal la expectativa y el espectáculo que generaba ese equipo, con Pelé como su estrella principal, que recibían invitaciones de diversos países para visitarlos. El primer hecho ocurrió en una gira del Santos por África, en enero de 1969. Pelé, en ese entonces, ya era el máximo referente del fútbol. Había ganado 2 mundiales y se preparaba para ganar su tercer y último mundial. El equipo brasileño comenzaba una larga gira por el continente africano y su primer destino fue la República del Congo. Este viaje fue impulsado por el dictador Marien Gouabi, con el motivo de legitimar su régimen en el Congo, que en aquel momento vivía intensas disputas de poder. Pero hagamos un breve repaso histórico de la República del Congo para entender el contexto en el que llega el Santos. A finales del siglo XIX, el Congo se transformó en una colonia francesa. Francia había establecido su dominio sobre la región y era conocida como Congo francés. Durante este periodo, se desarrolló la infraestructura colonial y se introdujeron cambios significativos en la sociedad congoleña. Ya para 1960, con la descolonización de África en marcha, la República del Congo obtuvo su independencia de Francia. Fulbert Sulu se convirtió en el primer presidente del país. Sin embargo, su gobierno enfrentó problemas económicos y políticos, lo que lo llevó a su derrocamiento 3 años después. Je dirais que, à mon avis, la violence n'est pas une solution. Et le prêtre que je suis la déplore entièrement et profondément. Tras la caída de Sulu, la República del Congo pasó por una serie de gobiernos interinos y golpes de Estado. Marien Gouabi finalmente tomó el poder en 1968. Una vez en el gobierno, el presidente Gouabi cambió el nombre del país, República del Congo, por República Popular del Congo, declarando que este país era el primer estado marxista-leninista de África. Gouabi era de una etnia del norte y su gobierno cambió el control del país, que tradicionalmente estaba en manos de las etnias del sur. Este cambio generó oposición entre la población en un ambiente altamente politizado y provocó diversos atentados, incluyendo tensiones con el país vecino, la República Democrática del Congo. Pero cuando Santos llegó al Congo, en enero de 1969, la orden desde el gobierno fue de frenar por unos días la violencia para acomodar a los brasileños. Esto generó que se hicieran fuertes controles de seguridad para poder jugar 3 partidos entre el Santos y la selección congolesa ante más de 90.000 espectadores. En el primer partido, el Santos de Pelé le ganó a la selección nacional del Congo por 3-2. Pero el momento más memorable de ese partido fue contado por un periodista brasileño, Gilberto Márquez, que trabajaba en aquel momento para el diario A Tribuna. Márquez destacó que ante el talento y la técnica que demostraba el Santos, los congoleños no podían pararlos y empezaron a pegar patadas. Esto hizo que Pelé se cansara de recibir golpes y se sentara sobre el césped, acompañado por el resto del equipo. Ahí fue cuando el árbitro del encuentro no tuvo mejor idea que frenar el partido
hasta que le llegó un mensaje que lo forzó a reconsiderar su decisión. Santos de Pelé está aquí para dar un espectáculo. Si no se atiene a las reglas del juego, irá preso, decía la nota. ¿Quién había mandado ese mensaje? El mismísimo presidente del Congo, Mariengo Wabi. Ese día comenzaba la leyenda. Pelé lograba frenar por unos días la violencia en el Congo y le sacaba una sonrisa a miles de personas con su fútbol. El segundo hecho también ocurrió durante la gira africana del Santos, pero esta vez fue en Nigeria, donde las cosas se volvieron aún más extremas. Este era un destino que no estaba incluido en la gira, pero que terminó siendo agregado debido a los elevados incentivos económicos de Yakubu Gowon, presidente de facto de Nigeria, quien entonces enfrentaba un periodo turbulento en la historia de su nación. ¿Pero qué era lo que pasaba en Nigeria en ese entonces? El país había obtenido su independencia del dominio colonial británico en 1960 y se convirtió en una república dentro de la Mancomunidad de Naciones, pero enfrentaba numerosos desafíos internos y externos. Desde la independencia, los nigerianos enfrentaron una serie de desafíos políticos, incluyendo tensiones étnicas y religiosas, como ocurrió en el caso del Congo. Con el paso de los años, la lucha por el poder político y los recursos exacerbó las divisiones entre los diferentes grupos étnicos. Todo esto, junto con una mala gestión gubernamental y altos niveles de corrupción, culminó en un golpe de Estado en enero de 1966. 6 meses después del golpe, el general Yakubu Gowon llevó a cabo un contragolpe y asumió como presidente tras la destitución del general Agi Shironsi, quien fue asesinado en el golpe. All foreigners in Nigeria are assured of their personal safety and should have no fear of being molested. We shall continue with vigor the policy of providing a climate conducive and attractive to foreign investors. Durante su mandato como jefe de Estado, Gowon tuvo que enfrentar la Guerra Civil Nigeriana, también conocida como la Guerra de Biafra. Este conflicto se libró entre el gobierno federal y la secesionista República de Biafra, que buscaba la independencia de la región del sureste de Nigeria. Mercenary dead bodies on display and have been photographed by my Ministry of Information and told that one of them was roasted in one of those armored vehicles when it was knocked out. I am trying as hard as possible to get a mercenary captured alive for public display. La guerra fue extremadamente devastadora y causó una gran cantidad de muertes y sufrimiento humano. En medio de aquel conflicto, el 26 de enero de 1969, el Santos llegó a Nigeria. El objetivo estratégico del dictador Gowon era evidente: utilizar la presencia del renombrado equipo de fútbol para distraer a la población de la realidad de la guerra civil. Como parte de esta estrategia, se organizó un partido amistoso que atrajo a 25.000 espectadores. El partido entre el Santos y el equipo nigeriano finalizó 2-2 y Pelé anotó los 2 goles del Santos en esa tarde. Y, según cuenta la leyenda, la presencia de Pelé frenó el conflicto por 48 horas. Aún hoy en día los hinchas del Santos recuerdan este hecho, aunque la realidad muestra que esa guerra continuó hasta 1970, dejando miles de muertes. Sin embargo, las giras de Pelé en países devastados por conflictos no terminaron acá. En abril de 1975, Pelé, 2 meses antes de firmar con el New York Cosmos de los Estados Unidos,
llegó a Medio Oriente, más precisamente al Líbano, como parte de una nueva gira internacional. En ese momento, la violencia sectaria y religiosa sacudía al país. Pero, ¿por qué ocurría esto? El Líbano fue un protectorado francés hasta 1943, año en el que se constituyó como Estado. Si bien el país había declarado su independencia en noviembre de 1941, Francia no la reconoció oficialmente hasta 2 años después. Antes de su independencia, la sociedad libanesa era diversa, multiétnica, con cristianos y musulmanes conviviendo. Pero el gobierno comenzó a ser influenciado por las élites cristianas maronitas, que mantenían una estrecha relación entre política y religión, reforzada especialmente durante el período colonial francés. A pesar de esto, la presencia de una considerable población musulmana y el surgimiento de grupos panárabes y de izquierda desafiaron al poder establecido, especialmente durante la Guerra Fría. Con la creación del Estado de Israel y la llegada de cientos de miles de refugiados palestinos, el equilibrio demográfico se inclinó en favor de la población musulmana. Esto tuvo como consecuencia una gran polarización política que se intensificó sobre todo durante la crisis de 1958, cuando los cristianos maronitas se aliaron con los Estados Unidos, mientras que los grupos izquierdistas y panárabes recibieron el respaldo de la Unión Soviética. Para 1975, el Líbano se encontraba en un estado de desorden creciente. El país ya albergaba una gran población de refugiados palestinos y la Organización para la Liberación de Palestina había comenzado a formar milicias armadas para atacar a Israel. Los cristianos libaneses, sintiéndose amenazados, comenzaron a armar sus propias milicias, desencadenando una espiral de violencia. En medio de un conflicto a punto de estallar, el 6 de abril de 1975, se disputó un partido entre un club de la Premier League libanesa, Nejmeh, con Pelé como invitado, contra una selección de jugadores universitarios franceses. Este encuentro fue parte de una gira internacional que incluyó las principales ciudades europeas y asiáticas, y estuvo patrocinada en parte por la marca Pepsi. Según el periódico libanés, L'Orient Le Jour, Pelé empezó los primeros minutos como arquero y terminó haciendo malabarismos con la pelota durante 45 minutos, pero no logró marcar para el equipo libanés. Sin embargo, Nejmeh logró hacer 2 goles y venció al equipo universitario por 2-0. Ese día, Pelé logró unir a cristianos, judíos y musulmanes, que coreaban su nombre al unísono. Se suponía que el partido serviría como recordatorio del poder pacificador que tiene el fútbol, pero resultó ser una falsa esperanza, tal como ocurrió en Nigeria 8 años antes. Después de una semana del amistoso, el 13 de abril de 1975, estalló la primera guerra civil reconocida en el Líbano. El conflicto duró 15 años y produjo aproximadamente 120.000 muertes. Pelé, varios años después de su visita al Líbano, dio una entrevista a un medio brasileño y dejó una reflexión sobre aquel conflicto. É difícil explicar. O que você tem a dizer para essas crianças lá que deixam de pegarem armas por causa da paixão pelo Pelé? Eu acho que não tem que dizer para as crianças, né? Eu acho que nós temos que dizer são para os governantes, para a sociedade, que não há paz sem um acerto social, né? Essa coisa que a gente vê é uma coisa tão triste. Criança, em vez de estar jogando bola, em vez de estar brincando, está com uma arma pesada daquela. Que futuro que nós vamos ter, né?